Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de Price Servicios Legales y Tributarios, queremos darles la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. En el día de hoy vamos a hablar de los pagos para educación en favor de empleados, impactos tributarios y laborales, como consecuencia del decreto número 1013, expedido ahorita en el mes de julio, el 14 de julio, por medio del cual el gobierno reglamentó la parte correspondiente al artículo 107-2 del Estatuto Tributario relacionado con los pagos de educación. De verdad que es un gusto tener este espacio con ustedes, poder compartir algunos aspectos desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral. En el día de hoy nos va a acompañar Karen Castillo, gerente de impuestos del área, del área laboral, y también nos va a acompañar Fernando Marín, también gerente de impuestos. Este decreto, como todos saben, era algo que estábamos esperando hace bastante tiempo. Todo esto tiene su origen en la ley 1943 del año 2018, que comenzó a aplicar a partir del 2019, donde tenemos una modificación y básicamente se introduce un artículo en el cual se hablaba de créditos condonables para los empleados y dándole la connotación desde el punto de vista tributario que esto no constituía un ingreso. Lamentablemente estaba sujeto a una reglamentación por parte del gobierno nacional. Existió un proyecto de decreto y si ese lo comparamos con lo que tenemos hoy, pues vamos a encontrar que existen cambios importantes. Entonces, esto lo tenemos que mirar desde diferentes ámbitos. Para eso ya nos va a acompañar Wilmar Fernando, a quien le voy a dar la palabra. Entonces, yo creo que arrancamos y muchas gracias a todos. Wilmar, te dejo. Gracias, Nasira. Buenos días a todos. Bueno, como lo comentaba ya Nasira, pues la idea es revisar básicamente la reglamentación que ha expedido el gobierno nacional con respecto a este artículo, el 107-2, y básicamente las condiciones o la reglamentación que ha impuesto respecto a qué se debe cumplir y qué se debe hacer a efectos de que para que las empresas puedan acceder a esta deducción por pagos laborales y pues para que los empleados no tengan repercusión en materia tributaria ni laboral. Entonces, digamos, como agenda, pues primero vamos a revisar el tema de aplicaciones tributarias, tanto para el empleador como el empleado, y pues como tema tributario también al final vamos a tocar el tema de medios de control, de cómo se debe o qué información debe tener disponible las empresas a efectos en una eventual fiscalización, o qué debe tener a la mano a efectos de enviar información a la DIAN inicialmente. Entonces, digamos, el decreto, la estructura del decreto viene básicamente así. Entonces, el artículo 107-2 permite la deducción, permite la deducción o acepta la deducción respecto a los pagos por educación efectuados por la compañía de los empleados. Vienen tres literales en el artículo 107, que es el primero, el A, respecto a los pagos efectuados por becas totales o parciales o créditos condonables de educación establecidos por los empleadores, personas jurídicas, con beneficio a los empleados o los miembros del núcleo familiar del trabajador. El B son los pagos dirigidos a programas o centros de atención o estimulación al desarrollo para niños y niñas menores de 7 años, también relacionados con el núcleo familiar del empleador, directamente los hijos. Y el C es los pagos, los aportes que se pueden hacer a las instituciones de educación básica, primaria o secundaria en el área de influencia de las empresas. Entonces, revisando el decreto, pues hay condiciones comunes que se deben cumplir o que las empresas deben cumplir a efectos de poder tomar la deducción y que deben cumplir a efectos también de no afectar tributariamente y poder tomar la deducción y no afectar la retención en la fuente del empleado ni pues, los aportes de la sociedad, que ya les va a hablar Karen también.
Entonces, el primero es el acta del órgano de dirección, que básicamente también puede ser dirigido como una política en la cual se otorga o se accede o se dan los parámetros mínimos del programa de becas o el programa de auxilio bueno, cualquiera de los tres que les acabo de mencionar, el cual tiene que estar en conocimiento de todos los empleados y dar acceso a todos los empleados en igualdad de condiciones. Eso es un punto común entre los dos primeros, tanto para los programas de becas como para los programas de atención a la población menor de 7 años, a los hijos menores de 7 años, los empleados. Entonces, las dos tienen que dar acceso y conocimiento a todos los empleados. El segundo tema común es que el pago debe ser directo a la educación directa a la institución educativa y debe ser canalizado a través del sistema financiero. Necesariamente tienen que cumplir con esos dos. El tercero es la aprobación, la convalidación de la Autoridad Educativa Nacional o Territorial a la institución educativa a la cual se le va a hacer el aporte o el pago por educación. Y el cuarto es que siempre, para que la compañía pueda tomar esta deducción con su declaración de renta, debe estar al día, digamos en general, siempre, si recuerdan, siempre es una condición general para el tema de los gastos laborales que se acepten como deducción, es siempre estar al día con los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales de los empleados. La siguiente, por favor. Juan, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, la contraparte de lo que estamos hablando es las implicaciones para el empleado. Entonces, en general, para el empleado, estos pagos que efectúa la compañía pues, en su beneficio de su núcleo familiar o de sus hijos, el pago por adecuación no será considerado como un factor de compensación o remuneración, por lo cual no estará sometido a retención en la fuente y consecuentemente tampoco deberá ser incluido en la nómina del empleado. Sin embargo, la empresa sí deberá llevar un control a efectos empleado por empleado, cuáles son los beneficios que se les han otorgado durante el año fiscal. Ya lo miramos también en el tema de medios de control. Y es importante también tener en cuenta que en ninguna de las condiciones que estaba mencionando anteriormente se le puede establecer condiciones de permanencia o de reintegro de los valores pagados a la compañía al empleado. Entonces también es oportuno mencionar lo que se menciona en el decreto como miembros del núcleo familiar del trabajador, del empleado. Esto está muy atado a lo que se considera un dependiente económico a efectos de la deducción por dependientes económicos en la declaración de renta o vía retención en la fuente, que básicamente son el cónyuge, el compañero permanente o los hijos menores de 25 años del empleado, o cuando el empleado no tenga cónyuge o compañero permanente, el núcleo familiar está compuesto por los padres y hermanos que dependan económicamente del trabajador. Entonces, pues también, consecuentemente, también la compañía deberá llevar un control a efectos de cuáles son los efectivos o beneficiarios efectivos del pago por educación y efectivamente se encuentran en lo establecido como núcleo del trabajador directamente. Sí. Ahí, Wilma, te apoyo un poco. Devolviéndonos al slide, es muy importante la mención que hace la disposición legal de que no se puede pactar como condición de término de permanencia, o sea, no puedo darle a un empleado, no sé, pagarle un posgrado y condicionar básicamente esa condonación a la permanencia del empleado en la empresa, decir, mire, tiene que permanecer 3 años o 5 años. Aquí la norma efectivamente elimina esta posibilidad, o sea, no. Como tampoco el segundo requisito es reintegro de valores pagados por el empleado para efectos o como condicionante para esta ayuda al trabajador. Entonces, esto es supremamente importante porque normalmente en algunas compañías se está utilizando este mecanismo, o sea, se le paga un posgrado
a un empleado con el objetivo de que éste, siempre y cuando la empresa posteriormente, en la empresa el trabajador permaneciera un X término como tal. Entonces miren que esto está completamente prohibido por el decreto y este es uno de los puntos que es importante revisar porque hay que eliminarlo para efectos de que pueda proceder el beneficio desde el punto de vista del empleado y desde el punto de vista de la empresa. Gracias. Listo. Entonces, digamos, también en concordancia con lo que decía Nasira al principio, pues en los dos anteriores, pues el decreto pues trajo varios condicionantes a efectos de que las compañías pueden aplicar este tipo de beneficios, este tipo de por pago por educación, pues tienen que tener unas políticas muy bien definidas, robustas, de todos los empleados y con acceso a todos los empleados. Muchas veces, pues dependiendo también la compañía, el objetivo y pues, el objetivo también de otorgar este pago a los empleados muchas veces no es posible darle el conocimiento o el acceso a la totalidad de los empleados. Entonces, ¿qué pasa si efectivamente no se puede cumplir con la totalidad de los empleados o, por ejemplo, se le otorga el beneficio de educación únicamente a un empleado, no sé, a un alto cargo directivo, a una persona por una maestría? Bueno, digamos que por su cargo sea necesario, bueno, o digamos, tenga acceso a beneficios que quizá el resto de empleados no pueda llegar a tener. Entonces, en este caso, digamos, digamos, se revierte o volvemos al escenario anterior antes de que se emitiera este decreto y el artículo correspondiente. Entonces, estos pagos que se le hacen, por ejemplo, a un solo empleado, sí necesariamente se deben considerar como ingreso. Volvemos al mismo escenario, deben ser un escenario, es un beneficio que se le otorga únicamente a un empleado o a un grupo poblacional específico de los empleados. Entonces sí se verá considerado un ingreso, un pago por educación, pero sí será considerado ingreso. Debe ser incluido en nómina, sujeto a retención en la fuente, y pues seguramente Karen también lo tocará, consecuentemente base de retención de seguridad social, si es pactado o no como salarial. ¿Seguirá siendo deducible para la compañía? Sí, pero ya no por un pago por educación, sino pues por un gasto laboral ordinario que está incluido en nómina como tal y sujeto a retención en la fuente de seguridad social, cumpliendo con las condiciones necesarias para acceder a su deducibilidad. Digamos que estas eran las implicaciones, o por lo menos los parámetros iniciales del tema tributario. Ahorita tocamos el tema de control respecto a la información exógena que se debe tocar, y pues Karen sigue con el tema laboral. Gracias, Fernando. Gracias, Nasira. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Continuando, bueno, con lo que nos estaban explicando Nasira y Fernando desde la perspectiva tributaria, nosotros consideramos importante que este análisis también lo complementemos desde la perspectiva laboral, porque si bien hemos analizado los efectos tributarios, sabemos que la decisión que tome la compañía frente a los beneficios como estos también va a tener efectos laborales. Entonces, lo primero que nos trae este decreto 1013 desde la perspectiva laboral, de hecho es la primera definición que nos trae para poder dar aplicación al artículo 107 del Estatuto Tributario, es que nos define frente a quienes se va a poder dar aplicación de este beneficio, de lo contemplado en el decreto 1013. Y es ahí cuando el decreto dice, bueno, para arrancar, nosotros debemos tener que este beneficio aplica únicamente a empleados o trabajadores. ¿Cómo nos define el decreto quiénes son empleados o trabajadores? Deben ser personas naturales que hayan tenido con una persona jurídica un contrato de trabajo a través del cual se pacte una actividad o una labor o un trabajo personal. Digamos que el decreto obviamente no nos limita únicamente a trabajadores del sector privado, quienes se vinculan a una persona jurídica a través de un contrato de trabajo, sino también a quienes estén vinculados a través de una relación legal o reglamentaria.
¿Qué nos exige además? Que en virtud de ese contrato de trabajo se dé el pago de una remuneración, además que esa actividad se ejecute bajo una continuada dependencia o subordinación. Miren que hasta el momento lo que les he explicado son todos los elementos que constituyen una relación laboral de acuerdo a los elementos que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, digamos, el decreto 1013 está muy alineado con la definición de quiénes son empleados y qué es una relación laboral bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Todo esto nos lleva a concluir que el decreto no puede ser aplicado frente a otras personas naturales o que tengan otro tipo de vinculación contractual con las personas jurídicas. Caso, el ejemplo más común, los prestadores de servicios o quienes estén vinculados a través de un contrato de prestación de servicios. Entonces arrancamos del principio que esta aplicación únicamente se da frente a trabajadores vinculados a través de un contrato de trabajo con el empleador. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Bueno, nosotros acá hemos digamos que, frente a los efectos laborales que nos trae este decreto, los hemos dividido en tres principales. Resulta que este decreto es muy claro en su artículo 1.2.1.18.81. Me voy a atrever a leerles un párrafo para que estemos todos alineados en los comentarios que les voy a hacer a continuación. El pago efectuado por concepto de programas de becas de estudio, totales o parciales, y de créditos condonables para educación, de que trata el presente artículo, no será considerado como un factor de compensación o remuneración directa o indirecta para el empleado. No estará sujeto a condiciones de permanencia, y ahí continúa el parágrafo. Cuando esta parte nos dice, no será considerado como un factor de compensación o remuneración directa o indirecta para el empleado, nos lleva a concluir lo siguiente. La misma norma nos está dando la naturaleza de este pago. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que no debe ser considerado como un pago constitutivo de salario. Recordemos que bajo el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, es salario todo aquello que remunere el desempeño individual de los trabajadores. Entonces ya estamos partiendo que este beneficio no remunera. En ese sentido, no estamos hablando de un pago que sea constitutivo de salario. Ahora nos vamos a otro grupo de pagos que reciben los empleados que están contemplados en el artículo 128 del Código Sustantivo, que son, a grosso modo, las herramientas de trabajo, los pagos que los empleadores hacen por liberalidad, las prestaciones sociales o los beneficios habituales. Digamos que cuando un empleador, como regla general en términos laborales, decide dar un pago que no remunere el desempeño individual de los trabajadores, puede ser considerado como no constitutivo del salario. Miren que ya la misma norma, si bien el decreto nos dice que no remunera ni directa ni indirectamente el servicio de los trabajadores, tampoco estamos hablando de un beneficio que se encuadre dentro de los que se encuentran establecidos en el artículo 128. Es decir, estamos hablando de un pago adicional, de un pago que reglamentariamente se encuentra dispuesto en el decreto 1013 y no se encuentra estipulado ni como un pago salarial ni como un pago no constitutivo de salario. Esto lo digo porque nos va a llevar a la segunda columna del cuadro que ustedes están viendo en la presentación en este momento. Y es, recordemos que desde el 2010, a través del artículo 30 de la ley 1393, todos los pagos que superen el 40% de la remuneración mensual de los trabajadores, que sean no constitutivos de salario, deben ser incluidos dentro de la base para liquidar aportes a salud, pensión y riesgos laborales. ¿Qué entendemos o qué pagos se han, digamos, entendido por incluir dentro de este cálculo que yo les digo? Pues aquellos que de alguna u otra forma remuneran a los trabajadores directa o indirectamente a los empleados. Por ejemplo, y en estricto sentido son aquellos que están en el artículo 128, salvo algunas exclusiones. Por ejemplo, las prestaciones sociales en este momento no se incluyen, está siendo revisado por el Consejo de Estado, porque siempre se ha entendido que las prestaciones sociales no remuneran a los trabajadores, por ende no deberían ser incluidos
dentro de la aplicación de esta norma. Conceptos como las herramientas de trabajo son conceptos que, digamos, nuestra posición es que tampoco deberían ser incluidos en la medida que tampoco remuneran a los trabajadores. Sin embargo, autoridades como la UGPP consideran que sí debe ser incluido. Entonces, la aplicación de esta norma termina siendo un poco a interpretación de las autoridades. Por eso les hemos dejado también en la nota diciendo que si nuestra conclusión es que el mismo decreto 1013 nos dice que no remunera ni directa ni indirectamente el servicio de los empleados, la norma está siendo clara en decirnos que tampoco debe ser incluida dentro del cálculo de esta norma y por ende no debe afectar los aportes al sistema de seguridad social bajo la aplicación del artículo 30. Sin embargo, pues dejamos la anotación, esto es un tema nuevo, que no sabemos cuál va a ser la posición que en un futuro tome la UGPP frente a esto, porque pues en sus posiciones extremas y conservadoras podría decirnos que se trata de una norma de carácter tributario y no de carácter laboral, por ejemplo. Y como un tercer punto, una tercera conclusión laboral que queremos llamarles a ustedes la atención es que atendiendo a los requisitos que Nacira y Fernando nos explicaban, como por ejemplo no condicionar la permanencia de los trabajadores o no pedir la devolución del valor del beneficio en caso de que se dé un retiro de un trabajador, es importante que al interior de las compañías entremos a revisar cómo están ejecutándose las políticas o cómo están funcionando las políticas internas de beneficios que se puedan tener frente a este beneficio en específico. ¿Por qué? Porque es importante que verifiquemos que no incluyan condiciones de permanencia, que no exijan el reintegro del costo del beneficio y que dentro de otros requisitos sea el empleador, persona jurídica, quien pague directamente a través del sistema financiero a la entidad educativa. Sabemos que en muchas ocasiones, si bien se tiene beneficio, por ejemplo, lo utilizan a través de un reembolso de gastos. Entonces, en caso tal que la compañía quiera dar aplicación a los beneficios del decreto 1013, debemos verificar cómo están redactadas y cómo se están llevando a la práctica estas políticas de beneficios. Entonces, eso es lo que les queríamos traer hoy desde la perspectiva laboral. Fernando, creo que tú nos vas a compartir un poco sobre los temas de control. Sí, ya para terminar, digamos, ya aterrizando mucho más el tema de control o cuáles van a ser los mecanismos de control que se van a ejercer sobre este tipo de pagos, pues el decreto le otorga la actividad de control y la potestad de exigir cierta información correspondiente a este tipo de pagos por educación directamente a la DIAN. Menciona que pues, si bien pues es un tema nuevo, incluso para la DIAN, ellos están digamos, en el proceso de revisar cuál va a ser el formato de información exógena que se va a exigir en el cual se lleve el control y que la empresa debe informar correspondientemente cuáles fueron los empleados por los cuales se hicieron pagos por este tipo de beneficios por educación durante el año fiscal. Entonces, inicialmente, pues como les decía, pues la DIAN no tiene una información o un formato de información exógena ya establecido. Es probable que en lo que falta de este año 2020 o a inicios de 2021 emita una resolución ampliando la resolución que ya existe sobre información exógena, en el cual introduzca un nuevo formato de información exógena, similar a lo que pasó con los formatos o con la información correspondiente a los bonos Sodexo, que pues existe o incluyeron un nuevo formato de información exógena al respecto. Entonces, pero pues por ahora no existe. En su momento, pues cuando existe se los dejaremos saber. Y por ahora, lo que sí dice el decreto es que las empresas deben llevar pues, cierto tipo de control y deben tener a disposición de la autoridad tributaria la información de los empleados a los cuales se le otorgó el beneficio. Y estos son los conceptos básicamente que requiere el decreto sean tenidos a disposición desde este momento, desde la fecha de publicación del decreto. Entonces es fecha de año laborable en el cual se toma la deducción, pues, inicialmente sería 2020, concepto de la deducción que sería pues uno de los tres numerales que trae el artículo 107 raya 2,
el monto del desembolso, prueba de la bancarización del pago, nombre de identificación del empleado beneficiado, nombre de la institución educativa y nombre de institución, y adicionalmente que se tenga a disposición la resolución que acredita su existencia por la autoridad competente, sea nacional o territorial. Y cuando es el caso del numeral C, que es la zona, es los aportes que se le hacen a las entidades educativas en la zona de influencia de la compañía, la justificación de por qué esta zona de influencia y por qué se están haciendo este tipo de pagos a esas entidades educativas. Esto es básicamente el tema que tiene que tener control la compañía respecto a este tipo de pagos. Aquí en este punto me parece que es importante complementar dos temas. En relación con los estudios que se efectúen en el exterior o los títulos que se obtengan en el exterior, es importante tener en cuenta que la norma establece claramente que estos programas tienen que ser reconocidos por un programa por parte del Ministerio de Educación Nacional. Entonces pensemos en la maestría que se hace afuera o pensemos en el tema de los pagos, no sé, en el exterior para estudiar inglés o cualquier otro título. Vuelvo y les digo, cualquiera de los estudios que encajen dentro de los lineamientos que han sido definidos por el decreto, necesariamente se exige el reconocimiento por parte de del Ministerio de Educación Nacional para que pueda acceder a este tratamiento. Y un segundo hecho que me parece que es importante también precisar es que la norma establece claramente que no puede haber beneficios fiscales concurrentes. ¿A qué se refiere esto? Lo que significa un beneficio fiscal concurrente significa que es un mismo hecho económico, no puede generar dos beneficios desde el punto de vista tributario. Entonces, ya sabemos que el tema va desde el punto de vista de la deducción, o sea, la empresa, básicamente estos pagos que haga a sus empleados por estos conceptos, pues los puede deducir de conformidad con lo que está en el artículo 107-2. Pero por otro lado, pensemos en lo siguiente, supongamos que la entidad va a hacer el pago directamente a la universidad, como lo tendría que hacer. Y supongamos que la universidad es una institución que cumple con todos los requisitos para que fuera una, entre comillas, donación y tuviera derecho a un descuento tributario. Entonces, aquí es donde la norma le está diciendo, esto no puede generar un doble beneficio. O sea, no podemos decir de que es deducible el gasto por la parte de nómina que se está pagando, por el pago laboral que se hace, y adicionalmente por el hecho de que sea una institución que reúne con todos los requisitos para hacer, por ejemplo, una ESAL o una entidad sin ánimo de lucro que tiene derecho al tema de las donaciones, también tenga derecho a ese descuento. Entonces, la norma expresamente establece que en ningún caso la deducción de que trata este artículo puede generar un beneficio tributario adicional o concurrente. Entonces, a eso se refiere esa parte de la disposición legal. Bueno, yo creo que en términos generales, yo creo que hemos planteado, entonces, si les parece, a continuación, no sé si nos ayudas, Daniela, procederemos a revisar, a mirar las preguntas con el fin de poder dar respuesta. Claro que sí, Nasira. Nos están preguntando que si les pueden recordar el decreto que Fernando mencionó al comienzo. 1013, al que estamos estudiando, el 1013, del 14 de julio del 2020. Vale. También nos pregunta Claudia Manco si la compañía quiere pagar estudios a sus directores comerciales únicamente o a los empleados que tienen un rango de salario específico, ¿no tendría los beneficios de retención en la fuente ni seguridad social? Fernando. Pues en esos casos lo más importante es revisar la política, cómo está establecida. Digamos que el hecho de que el decreto establezca el conocimiento para todos los empleados y el acceso para todos los empleados no implica el beneficio para todos los empleados. Entonces, para responder la pregunta,
puede ser el caso, puede ser uno de los casos que se analicen o que sean aplicables a este beneficio. Sin embargo, dependerá de cómo esté planteada la política y cómo se comunique la política a los empleados. Daniela, tenemos Sí, tenemos otra pregunta. Nos dicen que ¿qué pasa con los pagos que realiza la empresa como curso y actualizaciones para ciertos empleados que requieren estar al día, como por ejemplo actualizaciones tributarias? ¿Puede pactarse un monto fijo para todos los empleados? Yo digamos, la respuesta sería parecida a la anterior, pues te toca revisar primero que sean, pues que sea directamente relacionada con el trabajo, como lo mencionan, y pues ahí también, digamos, hay una línea delgada que mencionaba Karen, que es el tema de las herramientas de trabajo. También hay que analizar la necesidad de este tipo de actualizaciones para el trabajador y para el desempeño de sus labores. O bien analizar también la política como tal, como les mencionaba ahorita, a efectos de que este monto o ese valor otorgado para la actualización o para la mejora de sus capacidades laborales cumpla con todo lo dispuesto en el decreto. ¿Tienes más también? Daniela. Daniela. Listo. Hay otra pregunta que dice, ¿este decreto solo para educación formal o aplica para cierto tipo de certificaciones que se pagan a los trabajadores, bien sea para certificar su conocimiento en algún producto o tecnología o para certificar su conocimiento de un estándar internacional como ISO? En general es para educación. Digamos, como hemos revisado en todo, alrededor de lo que hemos hablado hoy, uno de los requisitos indispensables que establece el decreto es la autorización sí, digamos, la autorización que debe ser emitida por la autoridad competente educativa al respecto, dando la autorización o acreditando la existencia de esa entidad educativa. Entonces, muchas de estas entidades, como lo mencionabas, como ISO, o entidades que certifican la capacidad tecnológica o conocimientos tecnológicos de un empleado, pues muchas veces no son instituciones educativas como tal, sino otras empresas que se encargan de la certificación como tal. Entonces, puede que en algunos casos sean entidades educativas, como universidades, por ejemplo, pero pues se tiene que tener en cuenta que este tipo de acreditaciones sea otorgada por una entidad educativa y no por otro tipo de institución. Y para pagos y para aquellos estudios en el exterior, ahí sí la norma habla de programa formal. O sea, dice programa formal cursado en el exterior que se encuentre convalidado por el Ministerio de Educación Nacional igualmente. Entonces, también para tenerlo en cuenta. Bueno, y una última pregunta es, si este beneficio es para todos los empleados y solo 3 de 52 lo toman al año, ¿estas 3 personas tendrían el beneficio de la exención del pago de la seguridad y la retención? Sí, porque como lo mencionábamos durante la conferencia, en este caso se cumplirían con las condiciones de la política, tener la política, la comunicación efectiva a todos los empleados y el acceso a todos los empleados. Como les decía ahorita, el hecho de que 3 empleados únicamente sean los beneficiarios de los pagos por educación no implica que no implica que no sea aplicable lo dispuesto en el decreto. Entonces sí, en este caso no tendrían, o no sería, ese pago no sería considerado ingreso gravable para el empleado, y pues no estaría ni sujeto ni a retención en la fuente ni a seguridad social, de acuerdo a lo que mencionó Karen también.
Vale, muchísimas gracias a nuestros expertos por compartirnos su conocimiento y experiencia frente a este tema tan importante. Quiero hacerles la invitación y es que mañana vamos a tener un seminario live en donde vamos a hablar sobre actualización tributaria de la economía digital y no solamente esto, la próxima semana también venimos con varias sesiones. El miércoles vamos a hablar sobre temas de empresas de familia, el jueves venimos con temas sobre precios de transferencia y nuevamente el viernes tendremos otra sesión de seminario live. Así que esperen todos esta información en sus correos. También les vamos a compartir el material utilizado el día de hoy. Y esperamos que esta sesión haya sido de gran provecho para ustedes y nuevamente les agradecemos a todos por su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, que tengan un buen día.